Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Entre desacuerdos y descontentos del Partido Arena y del PDC se aprobó el pasado jueves el informe de la comisión encargada de investigar el contrato de la empresa italiana Enel con CEL. Esta mañana vamos a hablar precisamente sobre ese tema y vamos a darle la bienvenida al diputado Mario Valiente de Alianza Republicana Nacionalista Arena. Don Mario, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme, es un gusto estar aquí. Bueno, también está con nosotros el diputado de Gana, Juan Carlos Mendoza. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, también contento de poder participar y dar nuestra opinión. Está también Jaime Valdés, diputado por el Frente Farabundo Martí y presidente de esta comisión que tuvo a cargo esta investigación. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Romeo, un saludo a todos los televidentes de Canal 2. Muy bien, nos quedamos contigo ahí para que nos plantee cómo se desarrolló esta investigación y cuáles fueron las conclusiones, para luego, por supuesto, escuchar la opinión de los demás invitados. Nada más quisiera comentarles que fue aprobado con 55 votos, ¿no? Reitero que el Partido Arena y el PDC no votaron por este informe que fue aprobado en la sesión plenaria anterior y se habla de que hay que investigar los patrimonios del expresidente Francisco Flores, el exministro de Economía Miguel Lacayo y el expresidente de CEL, Guillermo Solván. Creo que esos son los tres nombres que figuraron. Este informe va a ser enviado a la Fiscalía General de la República, quien también va a determinar, según lo que hemos escuchado y lo que hemos investigado, si se debe de cumplir con este contrato de CEL-Enel y, digo, el contrato de la empresa italiana y nuestro gobierno. Jaime, le escuchamos. Bienvenido. Bueno, muy buenos días nuevamente a todos y todas. Bueno, el proceso se llevó entrevistando a una serie de exfuncionarios del periodo 98-2004, entre ellos el expresidente Francisco Flores, el presidente de CEL, el ingeniero Guillermo Solván, el exministro Miguel Lacayo, ministro de Economía. Y por supuesto que se solicitó una cantidad de informaciones a las instituciones, a CEL, a GESAL y a la GEO, que luego de analizar todas las entrevistas que tuvimos y la documentación que se nos remitió, y por supuesto que este análisis se hizo sobre la base de un marco jurídico que supuestamente era la base que sustentaba las decisiones que estos funcionarios tomaron. Así es que haciendo esa confrontación de entrevistas, documentación y el marco jurídico, por supuesto sobre la base de la Constitución también, ¿no? Llegamos a las conclusiones que, bueno, el día jueves se dieron a conocer al pueblo salvadoreño. ¿Y cuáles son, así a grandes rasgos, esas conclusiones a las que llegó la comisión? Mira, a grandes rasgos lo que sí se logró determinar es que los funcionarios que estuvieron al frente de este proceso se excedieron de sus facultades que la ley les otorgaba. Porque si tú revisas el artículo base del cual se sustentaron para tomar sus decisiones, es el artículo 119 de la Ley General de Electricidad, que es un marco jurídico tan insuficiente, tan limitado, para haber tomado todas las decisiones que en aquel momento tomaron. Por decirte algo, bueno, la Ley General de Electricidad nada habla sobre el patrimonio de CEL, o un patrimonio público del Estado, ¿no? O sea, a todas luces tiene esa naturaleza. Y estaba regulado, su base legal estaba sustentado en la ley orgánica de CEL, y por supuesto que había que tomar otra serie de medidas para poder disponer de los recursos del Estado. Pero todos estos señores realmente, sobre la base de ese artículo 119, llevaron un proceso. Y yo hoy estoy más convencido que sí privatizaron la generación de energía eléctrica de la geotermia, no teniendo el marco jurídico suficiente para haber adoptado esa decisión. ¿Usted quiere decir que hubo bastante discrecionalidad, en el otorgamiento de este contrato, correcto, o en la concesión de este contrato? Correcto. ¿Por qué se habla de investigar el patrimonio de estas tres personas que hemos mencionado? Mira, porque realmente llama la atención tanto exceso. O sea, el marco jurídico y la Constitución establece que los funcionarios no tenemos más atribuciones y facultades que la ley nos otorga, ¿no? Entonces llama la atención que teniendo un marco jurídico tan limitado hayan tomado este tipo de decisiones en un exceso que realmente es admirable. Y habría que preguntarse cuáles son las circunstancias y sobre todo lo que más nos llamaba la atención en el caso particular, ¿no?, es que en el momento que Francisco Flores salió de la presidencia, obstaculizaron la investigación de su estado patrimonial. Si te recuerdas la sección de probidad, hubo una discusión sobre ese tema
que por cierto ahí anda un ex magistrado que fue prácticamente el autor intelectual de esa obstaculización de la investigación del patrimonio de Francisco Flores. Entonces habría que preguntarse por qué obstaculizaron esa investigación y que la sección de probidad cumpliera con las facultades que le correspondía de acuerdo a la ley, ¿no? Y en el caso de Miguel Lacayo, pues es conocido públicamente que incluso él se valió de su función pública para beneficiarse su familia. Él cuando estaba de ministro de Economía hacía ciertas maniobras legales aplicando un convenio centroamericano arancelario que no pagaba aranceles para decretar desabastecimiento de materia prima, decía él, ¿no? Materia prima de las baterías para la fabricación de las baterías. Para la fabricación de sus baterías, que era un negocio familiar. Entonces, con esos antecedentes, que ahí están, son públicos, ¿no? Y que no iba a la Asamblea Legislativa para que le facultaran las variaciones de los impuestos, porque eran impuestos los que él evadía, favoreciéndose particularmente a su familia. Entonces, con esos antecedentes, o sea, es lógico que cualquier persona dude sobre su buena actuación. Okay. Mario, quiero escuchar su opinión sobre esto. He leído lo que usted ha dicho a los medios de comunicación, ha dicho que hay una cantidad de cosas también. Dice que, primero, obviamente Arena no respaldó, ¿no?, este informe que emitió la comisión, y usted dijo que hay muchas mentiras. Dijo textualmente que el informe tiene inconsistencias y mentiras absolutas. Y medias verdades. Y medias verdades. Comencemos por las mentiras, según usted. Bueno, mire, cuando se conforma esta comisión, este servidor conocía muy poco sobre este tema. Y yo creo que al igual que todos o la mayoría de los miembros que integramos la comisión investigadora, comisión especial, hemos escuchado, si mal no recuerdo, 12 testigos, los mismos testigos escuchamos todos. Todos hemos leído la misma documentación, que es abundante, ¿verdad?, de verdad, voluminosa. Hemos tenido exactamente las mismas evidencias a la vista. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es que yo, honestamente, porque dijimos con el diputado Zamora, de los dos, que él es el propietario y yo soy el suplente? Edwin Zamora, sí. Dijimos, si nosotros encontramos algo que no sea correcto, ¿qué vas a hacer?, le dije. Lo denuncio, me dijo. Y así sea de quien sea, así es. Bueno, entonces estamos de acuerdo. Y así llegamos con ese espíritu, que si encontrábamos anomalías no íbamos a tapar a nadie. Toda la evidencia, todos los testigos han sido y han dicho que fue transparente, que fue legal y que los resultados han sido beneficiosos para El Salvador. La evidencia entre los testigos escrita, están los implicados, ¿no? Entre los testigos, no, está claro que están claro, si los primeros que dijeron, invítenme, yo quiero llegar a aclarar esta situación por mi propio honor, fue el expresidente Francisco Flores y don Billy Solván. Pero el resto de los que llegaron, creo que llegó también el exministro Lacayo, era gente técnica, abogados técnicos de mandos superiores o mandos medios, que no estaban implicados, o sea, que podían decir la verdad o mentir. A mi juicio dijeron la verdad. Pero en todo caso, el único que criticó este acuerdo, porque es un asocio público-privado, no es privatización como se quiere dar a entender, es clásico asocio público-privado, que es la ley justamente que acaban de apoyar, y cuando yo vi al diputado aplaudir por la ley cuando se aprobó de público-privado. ¿Cuánto se aprobó? No, hace poco. Y tenían el marco jurídico. Pero es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, el único que habla en contra de este contrato es el representante de la firma de abogados, el licenciado Córdoba Hines, que recibe $10 millones para ir a la Corte de París, donde El Salvador se somete voluntariamente ante 3 árbitros, y paga 10 millones, y él es parte de ese equipo. Obviamente no iba a llegar a decir que el gobierno estaba equivocado, o que este gobierno, al querer juzgar, estaba equivocado, que tenía razón si cobró $10 millones. Claro. Como Pero punto interesante, como decir que obviamente no va a esperar usted que Francisco Flores o Guillermo Solván digan que de verdad nosotros nos equivocamos. No, es casi lo mismo, ¿no? Es correcto. Esa conclusión usted la puede hacer.
Lo que no podemos hacer es cuando usted lee este informe. Bueno, pero aparte de eso, cuando usted oye los testimonios y lo compara, yo veo la legislación vigente en aquel momento, yo leo la Constitución, veo los resultados, pues yo saco mi conclusión si el hombre me dijo o no me dijo la verdad, también, aclarémoslo. Pero en base a esos testimonios y en base a la documentación y los resultados que todos hemos visto, llegan y dicen prácticamente que son ladrones, que fue una estafa al Estado. No hay una cifra, no hay un número. Usted revíselo. Si no tiene, si lo tiene completo, si no, yo se lo dejo. Eso es parte de la siguiente fase de una investigación, espéreme. Ahorita lo que se ha determinado es un hecho concreto. No, ¿cuál hecho concreto? Esta gráfica, que es la producción que se subió 500 gigamegavatios con la participación de Enel Green Power. Esta otra gráfica son básicas, donde aparecen los precios que suben enormemente, pero a partir del 2009. Y la GEO le paran el trabajo a partir del 2008. Ahí suben escandalosamente. Ni siquiera esas gráficas están en este informe. Usted busque una cifra cuando hablan de millones que el Estado, que CEL cedió su activo. ¿Y dónde están las cifras? ¿Debió tener cifras este informe, diputado Valdés? ¿Debió creíble, sí? Mire, lo que nosotros estamos haciendo era un análisis sobre las facultades de los funcionarios. Y me llama la atención cuando el diputado Valiente hace ese análisis. Pero, por ejemplo, cuando en él los cogieron como socio estratégico, los campos de generación de Berlín y Aguachapán estaban listos, ya habían sido construidos por Geocel. Luego, y no vamos a analizar y a poner toda la documentación porque son cajas de información las que tenemos. Pero pregúntele cuánto se devaluaron los bienes del Estado para hacer ese contrato. Hubo una devaluación, incluso cambiaron el sistema contable para hacer una devaluación de los bienes del Estado. Ahí está toda esa información en los archivos que nos mandó Enel y CEL. Pero pregúntese, lo otro. Fue público la declaración de los dos superintendentes que no tuvieron nada que ver en todo ese proceso, siendo las instituciones responsables de supervisar los contratos, las empresas, las concesiones, y los dos declararon que no se dieron cuenta ni se percataron de todo ese proceso, que puede entender usted en esas circunstancias, siendo la institución supervisora según la Ley General de Electricidad. O sea, los facultados y los dos llegaron a declarar que no hubo participación de estas instancias según las investigaciones. No, la CIGET definitivamente le dio la concesión mucho antes de este contrato a GESAL, que hoy es la GEO, que es propiedad de CEL. La concesión la tiene él, si la concesión CIGET nunca se la dio a Enel Green Power. Enel Green Power es el socio estratégico de la empresa del Estado que tiene la concesión. Y la concesión no implica la propiedad, implica la explotación de ese vapor para beneficio de la gente cuando se produce energía eléctrica. En ningún momento ha cambiado la propiedad. Perdón, pero entonces los superintendentes mintieron porque dijeron que no se enteraron, ninguno de los dos se enteraron de todo ese proceso. Así lo dijeron en la comisión. Así lo dijeron y ahí está la carta suscrita por el ingeniero Luis Triguer. La opinión del diputado Mendoza. Después vamos ampliando poco a poco. A ver. Bueno, yo creo que esto se genera definitivamente por... Esta comisión se genera porque hay unas piezas ahí presentadas tanto por el FMLN y también hay unas piezas de arena donde se pide que se forme una comisión para investigar, y pues nos damos cuenta que lo primordial de esto era que conseguir un socio estratégico donde pues desarrollara energía eléctrica y a un bajo costo. Lo que tenía que hacer el nuevo socio era prácticamente introducir tecnología, inyectar capital, obviamente, y de alguna manera yo creo que la idea principal fue buena. El problema es de cómo se da ese contrato. Realmente vemos que es aquí se está privatizando, definitivamente, porque en determinado momento pues el contrato deja libre albedrío o le deja el espacio, las puertas abiertas a la empresa extranjera para que poco a poco se vaya empoderando hasta llegar a un 100%. Para que pueda capitalizar, Para que pueda capitalizar. Las acciones. Sí, las acciones. No es que esta empresa también vaya a estar inyectando cientos de millones como lo que estamos viendo, sino que es las capitalizaciones que él ha ido acumulando se vayan haciendo acciones. Entonces, de esa manera, pues hemos llegado a un punto de que
ya tendría la mayoría esta empresa. Entonces eso es lo que viene a generar, que va ya no está en consonancia con lo que es la Constitución de la República, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, consideramos que sí ha habido, hubo un mal manejo, yo considero, del contrato en sí. Yo creo que encontraron un buen socio, porque el socio sí es una empresa muy fuerte a nivel mundial. Tenemos entendido que en Europa maneja hasta un 80% en algunos países, pero realmente aquí en El Salvador, pues la Constitución de la República mandata que no debemos, los bienes del Estado debemos de protegerlos, y realmente yo creo que ahí sí se... Y según la Constitución de la República, ¿quiénes son o cómo se da un proceso de otorgar, digamos, la concesión, en este caso la explotación que se otorgó a... Bueno, eso tiene que pasar a través de la Asamblea Legislativa, caso que en ningún momento... ¿Así lo dice ahora la Constitución? Así lo dice ¿Así lo decía en el momento en que se celebró ese contrato de concesión? Así lo decía, así lo decía. Dice Mario que no lo decía así. Ya le aclaro, ya le aclaro. Lo dice, y expresamente de que debe de pasar por la Asamblea Legislativa, y que la Asamblea Legislativa debe de avalar las concesiones, cosa de que solo quedó estipulado en un contrato donde CEL pues le da el espacio, y poco a poco pues la empresa extranjera puede ir aumentando su capital por medio de acciones, así es que, y su participación cada vez va siendo más grande. Claro, hay que explicar algo, ¿no? Lo que estamos analizando en este momento, y me imagino que por ahí comenzó esta comisión especial, es si el procedimiento que se utilizó para el otorgamiento de esta explotación es el correcto, es el adecuado, está dentro del marco de la ley, o hubo mucha discrecionalidad de las instituciones que intervinieron, que en este caso fue CEL prácticamente, ¿no? CEL. Y no sé si el Ministerio de Economía en este caso, pero principalmente CEL intervino, y según esta comisión, al final hubo mucha discrecionalidad, obviando otras instituciones como las superintendencias que tenían que haber sido escuchadas de alguna manera. Eso es lo que estamos analizando de entrada. Y lo otro es que hubo como consecuencia de la aprobación de un contrato como este. Don Mario. No. Mira, vamos a empezar por lo que ya había mencionado antes de entrar a la parte legal y constitucional. Dice, y aquí es donde yo siento que no se quiere ver la realidad, porque no conviene políticamente, hay que desacreditar a esta gente. Hago un paréntesis. ¿Por qué el diputado Rodolfo Parker del PDC no votó en contra de este informe? Y razonó su voto y pidió el podio, pasó y explicó y dijo, dijo yo como abogado de la República, en sus palabras más o menos, pero este es el mensaje, como abogado de la República yo no puedo avalar en base a este informe que ha presentado esta comisión, que estas personas no tengan honor, que estas personas sean culpables. Me opongo totalmente que en base a lo que aquí está se venga a insinuar o acusar de que estas personas se aprovecharon de sus cargos y que hay que investigar sus patrimonios, porque los están denigrando sin base justa y legal. Y votó en contra. Bueno, aclarado eso, cuando dice el diputado Valdés que esta empresa prácticamente le regalaron todo y que ya los pozos de Berlín y los pozos de Aguachapán estaban preparados. Pero es cierto eso, ¿no? ¿O no es cierto? Yo quiero preguntar si es cierto de que los pozos estaban prácticamente para comenzar a operar, o sea, que ya habían sido reconstruidos o construidos de alguna manera. La generación empieza en 1975, ¿verdad? Por la CEL, que sale en aquel momento. Vea usted esta curva, lo que se producía. Al año 1998, 418 gigamegavatios. Cuando entra a producir, aquí está la gráfica, 2002, habían 936 gigamegavatios. En el año 2008, que empiezan los problemas, y en el Green Power, 1.421 gigamegavatios. Mire la curva. ¿Está en discusión eso o no está en discusión eso? Que la empresa al final de verdad generó más energía. Mira, solo una circunstancia. Incluso le dieron otra explotación y otro terreno, el Cuyanazo, que también lo capitalizaron y no estaba contemplado dentro del contrato y las concesiones. Eso estaba contemplado también. Ahora, ¿cuánto invirtió en él? Yo le voy a él me estaba yendo la pregunta. La oportunidad. Si no, pierdo el hilo de lo que quiero exponer. Mire,
Usted acaba de leer una noticia, lo último que ha dicho, y gracias que lo dijiste porque me lo trajiste a la memoria. La semana pasada sale una noticia de que la GEO por sí está explorando 5 pozos, de los cuales los 5 le fallaron. Ese es el riesgo, o sea, esta es la energía más barata. Pero hacer producir un pozo necesita millones, un pozo, explorarlo, y a lo mejor no funciona, puede costar 5 millones. Entonces, ese riesgo sí se le reconoce a la empresa en el Green Power como parte del riesgo de este negocio. Usted leyó la noticia, 5 pozos, la GESAL, la GEO, y ninguno le funcionó. O sea, este es un riesgo. Claro que tiene que estar incluido, es parte. Ahora, Si en él cuando hubiese hecho esas encuentras perforaciones y no hubiese no tenido sube, éxito, capitaliza y le dan activos del han Estado. invertido más o menos 127 millones. ¿Y cuánto en le van a 6 años. repartir hoy? Espéreme. Y tiene el 30% de las acciones. O sea, y eso no está aquí. Esas cifras, como en un informe, no están. Mire, este informe dice que es parcial. ¿Por qué no invitamos, por qué no lo hicimos final para llegar a conclusiones como esta? ¿Por qué no invitamos a los actuales funcionarios? No quisieron. Ahora, don Mario, ¿por qué no solo invitar a para los ir a la pausa presidentes comercial? Salud, Metoches, el que está ahora... Solo para ir a la pausa comercial. No lo a quisieron invitar. Más allá de las consecuencias que tuvo este contrato de concesión, la pregunta básica es si, cuál es el asidero legal y constitucional que tuvo CEL para poder otorgar no me esta dejo concesión en su explicarle. momento. ¿Cuál es el asidero legal si, según la Constitución de la República, cualquier contrato de concesión tiene que pasar por la Asamblea Legislativa para ser aprobado? Y no es ¿Le puedo CEL explicar? quien tenía que tomar esta decisión. ¿Le puedo explicar? La Constitución, esa era la segunda parte. La Constitución, y aquí la ¿Quién tiene, la tiene? Se señor. la presto. Me puedo dar el artículo. La Constitución dice, ¿En qué artículo? no me acuerdo del artículo, pero voy a decir el contenido. No, lo puedo buscar. 120. No, antes de irme del programa ya se lo voy a... Porque, Mire, hagamos la primera 120. pausa comercial y cuando pero- regresemos vamos no, es a... que no necesito ver el artículo, yo le digo el contenido. Ok, Pero si quiere, me da tiempo y le hagamos busco la el pausa artículo. comercial y regresamos. Vamos a regresar No me lo puedo. después de una breve pausa. Muy bien, estamos de regreso. Don Mario, ¿qué dice este artículo de la Constitución que habla de las concesiones? Vale. Textualmente. Hoy ¿qué va a dice? ser mejor porque me la prestó aquí y es el artículo 120 que yo casi me lo puedo de memoria. Pero lo voy a leer y es muy breve para que quede claro. Artículo 120. En toda concesión que otorgue el Estado para la explotación, y especifica, de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras de uso público, deberán estipularse el plazo y las condiciones de dicha concesión. Paso al segundo inciso. Estas concesiones deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa ¿Y se para su cumplió el aprobación. requisito en Espéreme. este contrato? No, espéreme, leamos bien. Para la explotación de muelles, ferrocarriles, canales y otras obras materiales de uso público. Y otras obras. Espéreme. De uso Uso público. Claro. Ajá. Y los vapores, los geysers, ese es de uso público. Sí, Ahí se va a ir a son- sentar usted. Es el subsuelo y No, el espéreme, dueño del no es subsuelo de el uso Estado. público. El aire, están en la misma condición. El aire que pasa, el viento que pasa por el territorio salvadoreño, ¿es de uso público? Las olas del mar son de uso público, a menos que se vaya uno a bañar, ¿verdad? O sea, Espéreme, no es- espéreme. entonces, Déjeme a ver, el terminarle. vapor que se genera en el subsuelo no es de uso público. No en el sentido que lo dice aquí. Mire, muelles, ferrocarriles, Y si el canales Estado es el dueño y del otras obras subsuelo, de uso entonces público, es como de uso puede público ser el vapor. si se construyera una carretera y tuviera que pagarse peaje. Ya. Son estaría bienes aquí. que debe Espéreme, gozar toda la En todo colectividad. caso, Eso se espéreme, refiere al uso déjeme público. Déjeme terminar, Ok, para que termina. entendamos. Muy breve. La ley de electricidad vigente, cuando se firme este contrato, decía que era competencia de la GESAL o de la GEO. No, perdón, de la CIGET, la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones, la CIGET, el dar las concesiones para la explotación del subsuelo. Y ese es el vapor que está allá abajo. Y en base a eso, a esa ley vigente, fue que se firmaron los contratos. 2001. En el 2012, o sea, el año pasado,
en base a que tal vez no está muy claro, para eso está la sala de lo constitucional, ahí sí le hicieron caso, ¿verdad? En otras cosas que no. Dice, porque hubo un recurso de inconstitucionalidad, y dice el fallo de la sala, debe ser la Asamblea, pero lo dice en el 2012, porque interpreta la Constitución. Para usted de uso público las olas del mar, para mí no. Entonces, para eso está la sala de lo constitucional. A ver, ese es un buen ¿Me punto. explico? Sí, diputado Mendoza, quiero escuchar su opinión sobre eso. Sí, bueno, dice en el artículo 120, ya lo leyó pues diputado Valiente. Sin embargo, dice que estas concesiones deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación. Y esta es una concesión. En caso de y que es fuera del de Estado. uso público, como dice. Definitivamente es algo del Estado y está al servicio de la población, tiene que estar al servicio de la población. En ese sentido, en este párrafo, pues lo establece, y lo establece claramente. De igual manera está el artículo 83, el que dispone: El Salvador es un Estado soberano. La soberanía reside en el pueblo, que la ejerce en la forma prescrita y dentro de los límites que establece esta Constitución. Y yo creo que eso se ha salido de los límites que establece la Constitución, ya que las concesiones, y aquí habla de varias, no menciona la geotermia textualmente, pero lo dice que u otras obras de materiales de uso público, y todo lo que tenga que ver que el Estado sea dueño y poseedora de ellos, pues es del pueblo, y el pueblo es soberano. Entonces debe de ser concesionado y debe de ser avalado por la Asamblea Legislativa. No va a venir solo una institución, o sea, si a obras públicas se le ocurre regalar algo que es del Estado, lo puede hacer. Sin no consultarlo, no puede. Le hago una pregunta, diputado. No, perdone que me yo meta, entiendo No, que pero está bien, es válido que haga una pregunta, como es válido que usted yo también le haga entiendo una que el pregunta que a él. no está se la voy a hacer a entrevistando don es Romeo, aquí, pues, se la voy a Romeo. hacer a don Romeo. Si la ley de electricidad está vigente y dice que es la CIGET la que tiene que dar las concesiones para explotar el subsuelo, ¿quién hizo la ley? No la hizo don Bilizón, no la hizo don Paco Flores, la hicieron los diputados de aquel momento. ¿Quién es el culpable entonces? Que transgredió la Constitución. Pero la la Constitución dice otra cosa. La Asamblea, Encima por está eso, la Constitución, espéreme, ¿no? la Asamblea que aprobó esa ley. Ante la duda que vino arrastrándose por años, apelan. Más bien, hay un recurso ante la Sala de lo Constitucional en el 2012. Mira, en ¿Lo realidad, lograste en 2012? mira, esta fue una situación que realmente y fue armada en esos términos. Antes de aprobar la Ley General de Electricidad, que se aprobó en el 96, había otro anteproyecto y lo retiraron. Lo retiraron y como pocos días después presentaron la que estaba vigente. Sobre la base, este asunto hasta ya quizás lo tenían planificado. Y el artículo 119 lo introdujeron ahí en la plenaria cuando se estaba discutiendo, eso es la reestructuración de CEL. Pero mira, siquiera con base a lo que está diciendo Mario Valiente, dice que bueno, la ley estaba vigente, pero ni eso cumplieron. Y te vuelvo a repetir, los dos superintendentes que debieron autorizar las concesiones, los dos declararon que no se dieron cuenta en ningún momento de este proceso. Eso Y eso consta en lo la fueron a decir a la comisión. consta en las grabaciones y hay una Correcto. carta suscrita por Bueno, el entonces violó la ley. licenciado. Espérame, Cuando hubiese sido el Déjeme procedimiento. terminar, La Mario. siguiente Déjeme los permisos. terminar, Mario. Si los Déjeme presidentes terminar. de Yo la le FINA respeté su espacio. No se dieron Déjeme cuenta terminar por el porque usted mareo. está usando la estrategia para no aclararle al pueblo. Y los dos, y ahí está la carta, firmada por el licenciado José Luis Triguero, que era el superintendente, donde dice que él no tuvo ninguna participación ni ninguna autorización de registro, transferencia y concesiones. Y así lo dijo el otro superintendente. Basándonos sobre la ley que está hablando, que hace referencia a Mario, ni siquiera eso cumplieron. De eso estamos hablando. No digamos lo que dice el artículo 120. Pero bueno, sobre la transferencia y el uso de los bienes públicos. CEL era la propietaria de todos los bienes. Y solo con base al artículo 119, yo te pediría que lo revises, solo dice, CEL se reestructurará para establecer mayores componentes en la generación y distribución de energía eléctrica. Y no se les aplicará las disposiciones sobre las sociedades de economía mixta.
Y ese es todo el marco jurídico que han tenido para hacer todo este proceso. Diputado Valdés, solo para introducir este elemento que en medio lo delineamos o lo pintamos al inicio, ¿no? ¿Ustedes presumen que hubo enriquecimiento ilícito producto de esto? Porque digo, una cosa es determinar si esto es jurídicamente correcto, si fue jurídicamente correcto el procedimiento, y otra cosa es presumir que a raíz de esto hubo enriquecimiento ilícito o regalías, ¿no? Mira, lo que uno puede determinar es, y llama la atención, tanto abuso en las disposiciones de los recursos públicos. Eso es lo que llama la atención. Pero además no partimos de cero. Y no se está condenando, lo que estamos diciendo es que se investigue. No estamos diciendo son responsables, que se investigue el patrimonio de Francisco Flores y de Miguel Acayo. ¿Por qué? Tienen antecedentes. Veamos, y ya te mencioné el caso de Miguel Acayo, lo que hizo cuando estaba el ministro de Economía. Abusó de sus funciones para favorecer su negocio familiar, evadiendo impuestos del Estado. Hay antecedentes. El caso de Francisco Flores, no permitieron, incluso fuera de esta investigación, que la sección de probidad investigara su patrimonio. Fue pública esa discusión. Y vuelvo a repetir, hubo un magistrado que estuvo defendiendo esa circunstancia. Entonces estamos partiendo de hechos que son de conocimiento público y hay antecedentes de estos funcionarios que han actuado con exceso de las facultades como funcionarios. Diputado, entonces lo que estamos planteando es una investigación. ¿Es vinculante este informe o es, a ver, se envía, fue aprobado en la sesión plenaria anterior, según lo que tengo entendido, y se envía a la Fiscalía General de la República, pero pregunto, ¿es vinculante este informe de la comisión? Bueno, el trabajo de esta comisión es hacer la investigación lo más completa que se pueda y hacerla, bueno, lo que se está enviando a la Fiscalía prácticamente sería un recomendable, donde se le recomienda que investigue más a fondo lo que decía el diputado Valiente, que se investigue, claro, y que eso se con detalles, que no es vinculante, sino un recomendable nada más. Correcto, y la Fiscalía pues debe de retomar este tema y realmente determinar quiénes, las personas que estuvieron involucrados en esto, en qué incurrieron y qué hicieron mal, porque realmente aquí a todas luces el contrato fue manipulado. ¿Qué habrá habido detrás de eso? Yo no puedo hacer señalamientos que no conozco, pero que a todas luces no hubo una transparencia en el caso. Si nos volvemos, que para empezar tuvo que haber ido a la Asamblea Legislativa y después vemos que le dan todo el poder a esta empresa extranjera para que se quede completamente en un determinado momento. Si se sigue capitalizando, sus acciones van a seguir creciendo hasta llegar a un 100%. Entonces, sí, definitivamente la Fiscalía debe tomar cartas en el asunto e investigar más a fondo este tema y encontrar culpables, y es el ente encargado, ¿verdad?, de hacerlo. Por lo tanto, nosotros como comisión hemos cumplido con el país y dar a conocer que durante esa administración, pues, definitivamente hubieron contratos con anomalías. Okay. Mario. Bueno, mira, cuando tú preguntas que si esto es vinculante, no, esta es una declaración eminentemente política. Y cuando tú ya estás prejuiciado... ¿Política porque emana de la Asamblea Legislativa, quiere decir usted? No, porque el mismo hecho de decir, mira, el final del informe dice que se le recomienda, se le pide a la Fiscalía General las actuaciones, que investigue las actuaciones realizadas para su correspondiente investigación. Y no era eso el trabajo nuestro. Pero se lo pasamos a la Fiscalía. Y asimismo que investigue lo relativo al posible enriquecimiento ilícito. Entonces, ¿qué hizo la comisión? Si es que ya tenía. Yo creo que este informe lo pudieron haber escrito antes de todo el proceso, porque ya lo tenían listo. Entonces, ¿qué quieren? Desprestigiar a Francisco Flores y por lo tanto Arena, porque es un expresidente de Arena. Entonces, esa es la percepción que nosotros tenemos. Mira, ¿cómo tú vas a dar un recomendable parcial, o más bien un informe parcial con los recomendables tan graves que hay aquí, si no has terminado la investigación? ¿Por qué no se ha querido invitar? Y le pregunto aquí a estos dos señores que son miembros de la comisión. Nosotros insistimos, llamemos a Salume, expresidente de CEL, llamemos a Irving Toches, expresidente, llamemos al actual, a Samur, actual. Nunca quisieron hacerlo. ¿Se dio esto durante su administración? No, momento. Si tú vas a hacer una investigación de un contrato que está vigente y que está en litigio, pues vas a llamar a los funcionarios que están manejando este contrato y les vas a preguntar cuál es su opinión, qué resultados está teniendo.
¿Por qué no lo hacen? Porque lo que está pasando en este momento en la CEL, que las acciones de la GEO ya se las pasó a la INE, son millones. ¿Dónde están los 110 millones que públicamente dijo el presidente de la GEO en un programa televisivo que había ganado la INE en el 2012? Y yo le pregunté, ¿dónde están? No respondió. Son millones los que están en juego en este momento. Entonces, ¿por qué no llamar a los funcionarios? Para que tú llegues a esta condena política, tenías que haber terminado la investigación, llamar a todos los funcionarios que están... Pero eso lo puede hacer el fiscal, ¿no? No puede comenzar a llamar. es que una vez se entiende como que la segunda fase es precisamente lo que tiene que hacer el trabajo de la fiscalía fiscalía es de la fiscalía y esperamos que sea verdaderamente profesional y a fondo. Y si hay pícaros, que los metan presos. ¿Verdad? Pero lo que no puedes hacer es que con un informe parcial tú condenes sin haber escuchado a todos para saber cómo lo están administrando, qué resultados han habido, porque no querían que dijeran que era bueno o están escondiendo lo que está pasando ahora. Termino con esta parte. Cuando nosotros concluimos nuestro pequeño informe, que es más completo que este porque no es político, es técnico, ¿qué es lo que recomendamos? Primero, que se cumpla la sentencia pronunciada por la Cámara Internacional de Comercio, porque es el prestigio del país. Eso es lo que nos estamos jugando. Vale. Que las autoridades de CEL busquen un acuerdo con Enel Green Power y ese nuevo acuerdo deberá ser de satisfacción para el Estado salvadoreño. Si hay algo que corregir, y yo entiendo que la Enel Green Power ha estado de acuerdo en renegociar, no le han escuchado, sino que han ido a pleito, pagar 10 millones para ir a perder de tus impuestos, y ¿por qué no se sientan con la Enel Green Power y renegocian el contrato? Vamos a hacer una pausa comercial, porque una cosa no quita la otra, ¿no? El hecho de que se puedan sentar hoy no significa que no se tenga que investigar si hubo irregularidades en esta situación. Vamos a hacer una pausa, paralelas. Regresamos. Pero no puede ser. Muy bien, vamos a conocer rápidamente algunas de sus opiniones o comentarios a través de las redes sociales con respecto a la entrevista. Vance Vais Alejandro dice, creo que se debe investigar hasta la última factura. Tom Ramírez dice, creo que nadie desconoce de dónde salieron las farmacias económicas. Dice Eric Alberto, no se vale que se siga vendiendo el patrimonio del Estado. Para mí se creó una figura mercantil mediante un contrato que permitía entregar acciones de la GEO con el pasar de los años, algo que no fue una buena decisión y sí hubo irregularidades en todo el proceso. Juan Guillermo Alvarado dice, primero hay que respetar. También, por ejemplo, acá Miguel Ramírez dice que se pronuncian de la Comisión Especial en el caso de la corrupción. Ricardo Hernández, ojalá no sea llamarada de tuzas y se devuelva lo mal habido. No se puede ni deben vender los bienes del país de lo que todos somos dueños. Que se investigue y que no se quede solo de palabra, dice, y que vuelva todo lo que se robó, asegura Mauricio Guzmán. Y el último comentario, ese caso ya rayó. Francisco Flores, nada que pone la cara, dice, para declarar Edwin Mejía. Son algunos de los comentarios. Romeo, regreso contigo. Muchas gracias, Roxana. Brevemente, solo preguntar por qué la comisión, al final, diputado Valdés, en un inicio creo que estaban recomendando que no se cumpliera el laudo arbitral y al final lo que pasa al Pleno determina que sea la Fiscalía la que tome esta decisión o la que investigue si se debe o no se debe cumplir el laudo arbitral. Mira, lo que pasa es que el Estado todavía está en un proceso, el litigio todavía existe, ¿no? Entonces la recomendación va en torno a que el Estado y el gobierno de El Salvador haga todos los esfuerzos de revertir los efectos y que la resolución al final sea favorable para el Estado de El Salvador. Sobre la base de que este laudo está litigándose sobre acuerdos que para nosotros fueron ilegales y carecen de nulidad, en función de que fueron tomados por funcionarios que no tenían la facultad para ello. Entonces el Estado o el pueblo salvadoreño no debe pagar el exceso de los funcionarios o el abuso que los funcionarios públicos cometen sobre los bienes del Estado. Bueno, diputado Mendoza, brevemente. Sí, bueno, con relación a lo que comentaron los amigos televidentes, yo creo que todos los funcionarios públicos y que manejan fondos del Estado, que tienen acceso a todo eso, deben de estar abiertos a que se puedan ser investigados, a ser cuestionados en cualquier momento. Yo creo que ahí no nos debemos de perder, ni nos debemos de sentir ofendidos porque
se abra alguna investigación. Por otro lado, nosotros consideramos de que prácticamente es un tema que el Ejecutivo también debe de saber manejarlo con relación al laudo arbitral. Tenemos entendido de que pues de ahí depende, nosotros podemos dar una opinión, sin embargo nosotros también tenemos que ser muy respetuosos del Estado de Derecho con el cumplimiento de contratos, pero sí también el Estado tiene la obligación de cuidar los bienes del Estado, todas las posesiones del Estado que al final de cuentas son de la población salvadoreña. Okay. Diputado Valiente. Sí, mira, muy breve porque no hay tiempo, pero quiero aclararle al pueblo salvadoreño, a los que nos están escuchando y están interesados en el tema. Nunca se ha cedido el patrimonio del Estado. Los pozos, el vapor sigue siendo del Salvador. La CEL no ha cedido ni una de sus acciones, ni una. Lo que ha hecho es que a medida que el socio estratégico ha ido invirtiendo para generar más energía, le van dando acciones nuevas. Eso no es ceder el patrimonio, eso es como que hubiera venido y diga, bueno, pongamos 100 millones cada uno, usted, socio estratégico, ¿y cuánto ha y el Estado de invertido Salvador? el socio estratégico desde que Hasta comenzó o entró en vigencia este contrato? Alrededor de 127 millones, y en este momento entiendo que tiene el 30% de las ¿Y acciones. cuánto se le ha pagado por los pozos que ha perforado y que no han No es sido que no se le ha exitosos? pagado, se le han dado acciones. Bueno, igual, ¿cuántas no, acciones es que se le han dado? No, si la inversión es a riesgo, tiene derecho a capitalizar. Porque igual puede excavar un pozo, meter 5 millones y no sacar nada. Entonces, si no va a tener una compensación con el que sí produce, vaya, esa es solo una para cosa. entender, cada vez que hace una perforación y no es exitosa, tiene el derecho a capitalizar acciones. No, él Claro, capitaliza así de está acuerdo a sus contemplado. inversiones globales. ¿Me Pero permite, de Román? riesgo, Un de segundo. riesgo, perdón, que estoy cerrando, Un ya, segundo. después te paso la guitarra muy rápido. Bueno. Pero vamos a ver, se maneja mal la información para desprestigiar y eso confunde a la gente. Si esto no hubiera sido legal, si esto no hubiera sido de acuerdo a las leyes salvadoreñas, allá en París hay un árbitro que escoge Selenel, un árbitro que escoge el gobierno de El Salvador, uno que lo selecciona en el Green Power y un tercero. Nosotros pusimos a la... Si eso no hubiera sido legal, si no hubiera sido de acuerdo a las leyes vigentes en aquel momento, Selenel no gana el laudo. Y por último, ¿qué es nacionalismo? Eso es muy importante. Nacionalismo no es decir, aquí cierro mis fronteras. Nacionalismo es buscar las mejores alternativas para nuestro país. Okay. Un Si una segundo, empresa Román, 30 segundos, con sí. tecnología viene a mi país Este- a darme esa tecnología para bien del pueblo, eso es ser Solo 30 segundos, nacionalista. ya tengo que cerrar. Lo del acuerdo de accionistas. Bueno, renuncia a suscribir la acción, el derecho preferente a suscribir acciones y se lo da a Enel. Segundo, capitaliza cualquier inversión aunque no haya ampliación en la generación de energía. Es decir, cualquier gasto lo capitaliza Eso y le dan está mal, acciones. como A esta fecha, Eso no estoy de acuerdo. Enel fuera, si se cumple el laudo, tendría el 53% de acciones y las acciones representan Señores, propiedad de yo los tengo bienes que de la cerrar hasta sociedad. aquí el Ahí estoy de programa. acuerdo. Podemos invitarnos Pero una vez usted, más para que gobierno, podamos siéntese continuar negociar. hablando sobre esto. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el día de mañana. Hacemos una breve pausa y ya venimos para el cierre de Hechos AM.